luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseña los caminos a la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, bienvenidos todos de nuevo a seguir las huellas de Pablo. Este Pablo que cada día le descubrimos alguna faceta nueva y que tiene tal riqueza de doctrina. Os recuerdo que nos habíamos quedado el último día en el capítulo 10, el final del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, y decíamos que, no sé si lo habréis hecho entre semana, porque yo dejaba abierta ahí una puerta de expectativa, porque él decía, San Pablo, que para poner las cosas en su punto, a propósito de los falsos evangelizadores y de estos que se dan de apóstoles más que nadie, y yo qué sé, en el capítulo 11, es decir, a partir de ahora, de lo que vamos a ir leyendo, se ve obligado a alabarse, se ve obligado a decir esto es así, y a ver si sois capaces de equiparar esto que yo os voy a decir. Y el hombre, humilde él, no lo ha dicho bien cuando dice, no sé, ojalá pudierais soportar un poco mi necedad, o sea, como diciendo, no me teméis por loco, ¿no? Escuchadme. Entonces hablará de que la serpiente engañó a Eva y desde entonces el diablo no ha cesado de engañar y seducir, incluso, o con más perjuicio para quienes les escuchan, a los falsos evangelizadores. Y no pocos predicadores seducidos predican lo que Jesús no dijo, lo que Jesús no predicó, incluso censura a la Iglesia porque no predican lo que ellos quisieran. Esto desgraciadamente se ha dado a lo largo de la historia y se sigue dando. Entonces vamos a tomar ya este capítulo nuevo, este capítulo 11, y vamos a leer los 6 primeros versículos. 2 Corintios 11, del 1 al 6. Ojalá soportéis un poco de mi demencia, pero soportadla porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido para presentarnos a Cristo como casta virgen. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también corrompa vuestros pensamientos, apartándolos de la sinceridad y de la santidad debidas a Cristo. Porque si viniese alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o dándoos otros espíritus que el que os ha sido dado, u otro evangelio que el que habéis recibido, lo soportaríais de buen grado. Pero yo creo que en nada soy inferior a esos preclaros apóstoles, y aunque impédito de palabra, no de ciencia, pues en todo y siempre la hemos manifestado entre vosotros. Perfecto. El decir que en nada se cree inferior a ellos es, sin duda, dicho con cierta ironía, como suele a veces emplear él, pues bien sabe que sin usar artificios retóricos, su predicación está llena, y eso es lo que defiende, de ciencia divina. Es verdad, es lo que os estoy diciendo, palabra de Dios. Y es muy posible que también le consideraran de menos, o le hicieran de menos,
por no permitir tomar nada de ellos, por no haber percibido nada de los corintios y vivir del trabajo de sus manos, como si eso les rebajara de categoría. Ya explicamos que aquí Pablo lo hace así porque cree que es necesario debido a las circunstancias, pero que él mismo predicará que el ministro que sirve al altar viva del altar y que debe tener cubiertas sus necesidades, por mejor darse por entero al ministerio. Y os acordáis de aquella cita preciosa del Antiguo Testamento que él usa, aunque podía haber usado otras muchas, y dirá aquello de que no hay que poner bozal al buey que trilla. No nos hemos de extrañar que al trabajar manualmente y no vivir como los demás apóstoles, ayudado, dado lo que era aquella ciudad, pareciese propio de categorías inferiores. Imaginaros cualquier, no sé, iba a mencionar alguna película, pero como no sé si sois muy cinéfilos, si D'Artagnan no tuviera un ayudante, pues era menos que los demás mosqueteros. Y el pobre ayudante que se pilló D'Artagnan es el primero que pilló por el camino, ¿no? Entonces, si vas sin ayudante, si vas sin escudero, pues es que eres menos, ¿no? Bueno, pues algo así, conociendo a los corintios, que presumían de todas estas cosas, a ver si ese no tiene ni quien le ayude, ni quien le... y no entienden bien que es que no ha querido ser esclavoso. En estos casos, y en otros que veremos, asombra la sintonía de su alma con el Espíritu Santo. Y lo hace no por sistema, sino porque en cada caso sabe lo que Dios le pide. Y eso es lo que él hace, contra viento y marea, parezca bien o parezca mal. Recordemos que durante su vida unas veces se dejó azotar y entonaba cantos y salmos, y otras veces hizo valer el derecho del ciudadano romano. A ver a quién vais a pegar, que soy ciudadano romano. Él se acomoda a las circunstancias, como digo, con una sintonía con el Espíritu que asombra. Vamos a seguir leyendo. Ahora pegamos un saltito y 2 Corintios 11, del 13 al 15. Todos a la vez, ¿no? Estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, lo cual no es de extrañar, pues también Satanás se disfraza de ángel de luz. No es, por tanto, de extrañar que sus ministros se disfracen de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. La revelación que nos acaba de dar es impresionante. Satanás, para perder la obra de Cristo, se disfraza de ángel de luz, lobo disfrazado de cordero. No pocas veces somos engañados al creer que es de buen espíritu el tomar esta u otra determinación y tratarse, a lo mejor sin que nos demos cuenta, de inspiraciones del maligno. Estamos siguiendo un camino equivocado. Para estos casos, y esto lo saben muy bien los que tienen vocación religiosa o consagrados, o religiosos que ya en una consagración, en una congregación concreta, sienten deseos grandes de hacer obras en contra, incluso muchas veces, de sus superiores, etc. Bueno, para estos casos, sean o no religiosos, seamos cristianitos de pie, lo mejor es guiar de una dirección espiritual, que cuenta con el don del Espíritu Santo para desenmascarar las tretas del maligno, o, aunque no tenga nada que ver con el maligno, animar a una mayor perfección. Dicho sea de paso, no se llama ahora ya, en estos tiempos, dirección espiritual, sino acompañamiento espiritual. Alguien, una persona, cuanto más santa mejor, que nos pueda ayudar en nuestro camino de cristiano normal y corriente. ¿Por qué? Pues porque de ese vínculo, de ese encuentro de mi confesor o mi director o a mi acompañante espiritual y yo, en ese diálogo hemos puesto en medio a Dios. Es decir, buscamos la perfección de un alma y ahí Dios no se retira.
ahí el Espíritu Santo sí va a apoyar. Por eso, aunque nada más sea por esto, y haciendo pues, un ejercicio de humildad, de sumisión en muchas ocasiones, creo que es muy bueno. Vamos a seguir leyendo. Ahora del 16 al 20. Lo repito, nadie me tome por fatuo, y si no, aunque sea como fatuo, permitidme que me gloríe también yo en un poco. Lo que voy a decir no lo diré según el Señor, sino como un acceso de locura, en la seguridad de que tengo también de qué gloriarme. Y pues muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, pues siendo vosotros sensatos con sus gustos, soportáis a los necios. ¿Sigo? Termina, ¿no? Que os abofetean o que os De engríen. hecho, soportáis si alguno os esclaviza y os devora y os engaña y se engríe y Suficiente. os abofetea. Y os abofetea, es decir, gustosos soportáis a estos pseudoapóstoles insensatos, siendo vosotros sensatos, aunque os devoren, os roben o os engañen, permitidme que yo me gloríe un poco, que es lo que yo os adelantaba el otro día que venía en este capítulo 11. Y no, él dice que no como de Dios, sino como de loco. O sea, tomadme por loco si queréis. Pero os voy a contar esto. Por lo final del leído, adivinamos lo que sufría San Pablo. Lo que sufría al ver la obra de estos falsos evangelizadores, que veis que esclavizan, devoran, engañan. Y por eso, advirtiendo que lo que va a decir no lo dice según el Señor, sino como en locura, para mostrar que si alguien puede presumir, que si alguien puede gloriarse, es él. Y nos da una lista detallada que mejor que hacer ningún comentario es leerla despacio. Vamos a leer del 21 al 24 en principio. Con sonrojo mío lo digo, como si nos hubiéramos mostrado débiles. En aquellos en que cualquiera ose gloriarse, en locura lo digo, también os haré yo. ¿Son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendencia de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Hablando locamente, más yo. En trabajos más, en prisiones más, en azotes mucho más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. Y sigue enumerando, sigue. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces padecí naufragio. Un día y una noche pasé en los abismos. Muchas veces en viaje me vi en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y fatigas en prolongadas vigilias muchas veces, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez, esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada día, de la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Vemos que Pablo les hace una extraordinaria descripción del amor y estima de los de su raza y de sus sufrimientos, de sus peligros, de sus trabajos. Como decimos, el mejor comentario es leer despacito el texto. Toda una detallada lista que barre cualquier posibilidad de comparación que pudieran presentar sus adversarios. Ahí quedan sus afirmaciones. Origen judío, de pura cepa, el que sea más que lo ponga. Religión, la santa del pueblo escogido, Israel, heredero de las promesas, ministro de Jesucristo, llamado y enseñado por el mismo Jesús. Bien puede decir mayor. Pero hay algo, que es con lo que hemos terminado, que es lo que más le hace sufrir. La preocupación por las iglesias. Esa preocupación por los convertidos, sujetos a tantos peligros por un lado y a tantas falsas predicaciones por otro. Es curioso lo de decir 40 azotes menos 1, se debe, yo supongo que lo sabéis, a que cuando la ley ordenaba dar como castigo, según estaba prescrito en el Antiguo Testamento, 40 azotes, los fariseos, en un exceso de fariseísmo, es decir, exagerando la posibilidad de faltar a la ley, Dios me libre, por haberme equivocado al contar los azotes,
por dar de más, siempre daban uno de menos. Por si acaso nos hemos colado, al contar, pues damos 39. No cabe mayor fariseísmo, como digo. Lo de pasar un día y una noche en los abismos se refiere sin duda a haber estado por el naufragio un día y una noche en el mar, salvándose por milagro, y nunca mejor dicho. Y termina este capítulo contando cómo tuvo que salir huyendo de Damasco y que Lucas narra en el capítulo 9 de Hechos y que vimos el curso pasado. Pero vamos a ver que aquí también lo dice. Leemos del 29 al 33. ¿Quién desfallece que no desfallezca yo? ¿Quién se escandaliza que yo no me abrace? Si es menester gloriarse, me gloriaré en lo que es mi flaqueza. El Dios y Padre del Señor Jesús, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para prenderme, y por una ventana en una puerta fui descolgado por el muro y escapé a sus manos. Tal vez lo pone aquí, aunque parece anecdótico o fuera de contexto, como demostración de la ayuda que siempre ha tenido por parte de Jesucristo. Por lo que reconoce que si ha de gloriarse es precisamente en sus debilidades, que le ha sacado el Señor de los atolladeros. Este dato del episodio de Aretas tiene vital importancia en orden a situarnos dentro del marco histórico, donde ocurren los hechos, porque tenemos conexiones paralelas en la historia fuera del libro sagrado, fuera de la Biblia. Flavio Josefo, que sabéis que es autor de una historia de Israel buenísima, muy detallada, muy contada en lo que acontece, dice que Aretas reinó del año 9 antes de Cristo al 40 después de Cristo. ¿Y quién es este Aretas? Pues era precisamente el padre de la repudiada esposa de Herodes Antipas, cuando éste la dejó para juntarse con su cuñada, con la mujer de su hermano, y que precisamente por su denuncia, como sabemos por el Evangelio, le costó la cabeza a Juan el Bautista. Por este repudio, Aretas declaró la guerra a Herodes, quien fue apoyado por Roma, en concreto por Tiberio, que es el que estaba entonces. Antes de la derrota de Aretas murió Tiberio y le sucede Calígula, que dejó a Aretas como etnarca. O sea, os estoy dando estos datos como grandes pasos dentro de la historia romana, de la historia de la época que nos narra Pablo, que nos permite identificarnos muy exactamente en qué periodo de la historia estamos hablando. Si Tiberio murió en el año 37 y Aretas en el 40, entre estos 3 años podemos situar sin ninguna duda el episodio de Damasco. Es decir, entre el 37 y el 40 fue cuando le ocurrió a Pablo eso de que lo bajaron con una espuerta por la muralla, ¿no? Y vamos a ir ya con otro capítulo, con el capítulo 12, que sin duda es memorable. Que San Pablo tuvo muchas revelaciones divinas, no se puede poner en duda. Por otras citas que conocemos, incluso de los propios hechos, de la carta a los Gálatas, que va a ser la próxima que comentemos, y porque comienza el capítulo, habla siempre en plural. Pero la revelación que nos va a describir es impresionante. Mira, cuando escuchéis, sé de un hombre que, por supuesto que se trata de él, y además queda claro por el contexto. Esta visión que vamos a escuchar ahora en el capítulo 12, son los versículos del 1 al 5, dice que la tuvo hace 14 años. Como la carta, ya lo dijimos, se escribió hacia el año 57, de esta revelación de la que habla, debió ocurrir el 43 o el 44 de nuestra era. Vamos a leer. Segunda Corintios 12, del 1 al 5. Si es menester gloriarse, aunque no conviene, vendré a las visiones y revelaciones del Señor.
Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. De tales cosas me gloriaré, pero de mí mismo no he de gloriarme, si no es de mis flaquezas. Si no es, de nuevo dice, mis flaquezas. No podemos olvidar lo que tantas veces hemos repetido. Cuantas alusiones hacen a los videntes del más allá, las hacen sin saber expresar, o mejor dicho, sin poder expresar lo que ven, lo que oyen o lo que sienten, porque están viendo, oyendo o sintiendo donde no existe ni espacio ni tiempo, donde lo que ven no ocupa un lugar y, como siguiendo lo que dice la Escritura, ni el ojo vio ni el oído oyó, pues mal puede expresarse, ¿no? Lo que más pueden decirnos, como hace San Juan, por ejemplo, cuando nos habla de sus revelaciones en el libro de las Apocalipsis, es poner comparaciones. Dice, lo que veían era semejante a como un mar, pero de cristal, como con llamas, o sea que no es cristal, ni son llamas, pero de alguna manera se tienen que expresar, ¿no? Y Pablo hace aquí lo mismo, si habéis oído, ¿no? Empieza diciendo que no sabe si su alma, si eso que le ha ocurrido estaba dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, o sea, se remite a Dios, como diciendo, es verdad, pero yo no sé decirlo, que oyó, lo que oyó, no puede el hombre oír por ser inefable. Luego dice que fue arrebatado al paraíso, y ese paraíso lo sitúa él en el tercer cielo. Bueno, esto medio lo podemos interpretar. Lo del tercer cielo quiere decir que ascendió por encima del primer cielo, que en aquella cultura era el cielo atmosférico, y el segundo, el que llaman el cielo de los astros, así que por eso dice que llegó más allá, pasado este segundo cielo, el tercer cielo, ese que es visible, al paraíso. Y fijaros que emplea la palabra paraíso. ¿Recordáis quién llama paraíso al cielo también? Siempre sí, Jesús. Al buen ladrón. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, yo te lo aseguro. Y aunque habla de gracias excepcionales, como suponen tales visiones, sabe y dice que no se gloria por ello. Y que si alguien quiere gloriarse, si de algo ha de gloriarse, que se gloríe en sus flaquezas, que es así, son cosecha personal de cada uno de nosotros. Una cosa es no gloriarse de las gracias excepcionales que dé a uno el Espíritu Santo, y otra cosa sería falsa humildad no reconocerlas. Vamos a seguir leyendo ahora del 6 al 10 de este capítulo 12. Si intentase presumir, no sería ninguna tontería, pues diría la verdad, pero no lo hago para que nadie me considere sobre lo que ve en mí y oye de mí, y para que no sea orgulloso por la sublimidad de las revelaciones. Me han clavado una espina en el cuerpo, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me haga un soberbio. 3 veces he pedido al Señor que me saque esa espina, y las 3 me ha respondido: te basta mi gracia, pues mi poder triunfa en la flaqueza. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas, para que se muestre en mí el poder de Cristo. Por esto me alegro de mis flaquezas, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones, de todo lo que sufro por Cristo, pues cuando me siento débil es cuando soy más fuerte. Entonces es cuando soy más fuerte. Dice que de gloriarse no haría el loco, pero me abstengo para que nadie me juzgue por encima de lo que ve y oye en mí a causa de estas revelaciones. Y después de decir que fue arrebatado y que vio y oyó, diga refiriéndose a visiones, que me abstengo, no obstante, para que nadie me juzgue por encima, puede ser
o que se refiere en general a otras visiones que calla, o que de esta misma calle lo que Dios le ha revelado y lo que él ha visto, para que no le tengan por más de lo que en él vean. Como veis, una postura que exige la humildad. No nos cuadraría si dijera otras cosas San Pablo. No olvidemos que, como dicen los comentaristas del Nuevo Testamento, de la Compañía de Jesús en concreto, al comentar este texto, Pablo hubiera podido contarnos maravillas del mundo profundo y carismático que lleva dentro y que trasciende todo lo que se ve en él por fuera. Nos queda otra cosilla, lo de la espina, esta espina que dice que tiene clavada en su carne para no envanecerse, y que ha sido causa de muchas opiniones, que ha sido un tema muy discutido y sobre el que se han hecho infinidad de comentarios. Entre las opiniones, algunas de ellas de escasísima consistencia, dicen: la espina es las constantes persecuciones que no le dejaban evangelizar. Así opina, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que es del siglo IV, y hoy todavía hay algunos, muy pocos, pero algún comentarista también. Otra opinión, y aquí entra la de un hermano separado de la Iglesia Bautista, en que se trata de tentaciones de lujuria, según él. Apenas tiene partidarios y además es absurda su interpretación. ¿Por qué? Primero, dice Pablo que varias veces ha rogado al Señor que le quite tal espina, y si se tratase de una tentación de lujuria, como opina, habría pedido no caer, que es lo que Jesús nos enseñó que debíamos pedir. Segunda, por la contestación de Jesús a la petición: te basta mi gracia, le dice Jesús. Luego, no pudo pedir que le quitara la tentación de lujuria, pues la gracia es necesaria para no caer en la tentación, no para tenerla. Y tercero, no se concibe que precisamente cuando nos está revelando y descubriendo intimidades de elevación para defenderse de sus adversarios, ojo, trajera a cuento tener clavada la espina de bajas tentaciones, sabiendo que eso serviría a sus adversarios. De lo contrario no se hubiera podido defender. Como veis, completamente absurdo. Y cuarto, por si fuera poco, volvamos al texto y leemos: mi gracia te basta, pues mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Yo esto me da mucha tranquilidad, porque como es su palabra, como es él el que tiene que dejar claro en fe católica o donde sea su palabra, mi pobre miseria deduzco que la superará. Es decir, puede manifestarse bien a través de mí porque soy muy mísero, como diría San Pablo, ¿no? Y digo, me da paz, por lo menos a mí me la da. Muy gustosamente, pues, dice Pablo, continuaré gloriándome en mis debilidades. ¿Verdad que no necesita comentario? La opinión más generalizada, y de la que ya daban por buena santazos de la talla de San Agustín, San Basilio y otros, es que, incluso la mayoría de los exegetas modernos, es que se trata de una enfermedad de la carne, una enfermedad del cuerpo, que cuando le daba, le dejaba cao, le dejaba fuera de combate, sin poder desarrollar su actividad apostólica, y eso pues le hacía sufrir y le desbarataba sus planes. Pensad que a mí me ocurriera de continuo que se me fuera la voz los lunes. Pues tendría que decir, es que también es mala pata, ¿no? Pues algo así le pasaba, o piensan la mayoría de los exegetas, que le pasaba a Pablo. No es necesario volver a los textos comentados, veréis que eso sí, que encaja cuanto hemos leído. Y al tratarse de una enfermedad, ya dando por bueno que puede ser una enfermedad, y concretamente, digo, dando por bueno que se trata de una enfermedad, y concretamente de la enfermedad que le retuvo en Galacia, y de la que se hablaba en la carta a los Gálatas, se comprende que, dado su afán apostólico, pidiera repetidas veces al Señor que le librase de tal enfermedad. Notemos además que al citar sus debilidades, cita como una de ellas la enfermedad.
Y sobre la naturaleza de ella, pues veremos opiniones en la carta a los Gálatas. El último versículo leído es uno de esos que decimos que nos deja a los cristianos del montón a la altura del betún y que nos causan cierto temor. Pues dice, se complace en enfermedades, oprobios, necesidades por Cristo, y entonces es cuando se siente más fuerte. Sublime resumen de la doctrina paulina. Seguridad en la verdad del cuerpo místico. Y así se explica que cuando escribe a los filipenses, y lo veremos en su día, les diga con toda naturalidad que se les ha concedido padecer por Cristo, que ya es decir, ¿no? El final del capítulo 12 es dar razones, por otra parte ya anticipadas, del por qué ha hecho su defensa, del por qué ha hecho esta apología de apóstol. Vamos a leerlo, del 11 al 18. Me he convertido en un insensato. Vosotros me habéis obligado. A hablar en favor mío debería ser cosa vuestra. Pues aunque yo no sea nadie, de nada soy menos que esos superapóstoles. Los signos del apóstol se vieron realizados entre vosotros. Aguante perfecto, signos, prodigios y milagros. ¿En qué habéis sido inferiores a las otras iglesias? Excepto en que yo lo he vivido a costa vuestra. Perdonadme este agravio. Y lo dice con cierta sorna, ¿no? Perdonadme este agravio, sigue. Perdonadme este agravio. Mirad por tercera vez estoy a punto de ir a vosotros y tampoco ahora viviré a costa vuestra. Pues no busco lo vuestro, sino a vosotros. En efecto, no corresponde a los hijos ahorrar para los padres, sino a los padres para los hijos. Por mi parte, con sumo gusto gastaré y me desgastaré yo mismo por vosotros. Y si yo os quiero más, ¿qué queréis vosotros menos? Algunos concederán que yo no he sido una carga para vosotros, pero añadirán que como soy tan astuto, os he cazado con engaño. Vamos a ver de los que he enviado a vosotros, ¿de quién me he servido para explotaros? Le rogué a Tito que fuera y que él envié al otro hermano. ¿Os ha explotado, Tito? ¿No hemos actuado con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas huellas? Correcto. Los corintios, sabían bien que nada recibía de ellos. Pero como siempre listillos, y siempre quien busca tres pies al gato, decían que lo recibía a través de otros. Y Pablo sale al paso, les caza y supone todo un reto al citar a quien mandó. Ya sabemos que fueron Timoteo y Tito, y les emplaza a demostrar si alguno de ellos les ha explotado. Pero tiene más este pasaje. Primero esa fina ironía, muy de Pablo, ¿en qué habéis sido inferiores a las demás iglesias? Excepto en no haberos sido yo gravoso. Oh, perdonadme este agravio, si no os he hecho gastar ni un duro conmigo, ¿no? Y después tiene una afirmación que es toda una declaración de intenciones, todo un lema de vida y expresión de su generosidad paterna, y que, por cierto, es tan bonita, es una frase que es el lema de más de un obispo. Yo conozco, y más de un sacerdote, ya sabéis que los sacerdotes, cuando se ordenan, escogen un lema para su vida apostólica, ¿no? Y bueno, pues uno dice, el Señor ha triunfado en mí, o sea, pasajes de la Escritura que tiene que ver con su vocación o con su intención en su vocación. Y concretamente, yo lo he conocido en don Francisco, que en gloria esté, el primer obispo de Getafe, fallecido hace unos años, y luego el que es ahora obispo de Cádiz, don Rafael, también. Por mi parte, muy gustosamente, gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas. Digo, es una declaración de intenciones, es un pasaje precioso. Y vamos a leer el final ya de este capítulo, que es como una reflexión en alto de lo que le preocupa. Y escriba y dice, del 19 al 21. Hace tiempo
creéis que nos justificábamos ante vosotros. No, ante Dios en Cristo. Hablamos todo, carísimos, es para vuestra edificación. Pues temo que cuando vaya os halle cual querría, y no me halléis vosotros cual querríais. Temo que haya contiendas, envidias, iras, ambiciones, detracciones, murmuraciones, engreimientos, sediciones, que al llegar de nuevo sea de mi Dios humillado ante vosotros, y tenga que llorar por muchos de los que antes pecaron y no hicieron penitencia de su impureza, de su fornicación y de su lascivia. Y de su libertinaje, correcto. Vemos como Pablo deshace un reparo. Es muy posible que al leer la carta piensen los corintios que lo que hace el apóstol es justificarse ante ellos, como si él fuera el acusado y ellos, los corintios, los que juzgan. Y debía quedar claro que si ha hecho su defensa, que si ha hecho esta apología, fue sencillamente porque lo creyó necesario. ¿Y necesario por qué? Para la edificación suya, para la edificación de los corintios. O sea, necesita revelarles tales gracias excepcionales para su bien espiritual, de forma que no sean seducidos por los falsos evangelizadores. Y vamos ya con el último capítulo de esta segunda carta a los Corintios, el 13, y les avisa que irá dispuesto a castigar con energía a los rebeldes, pero desea exhortarles con súplica que no le obliguen a ello. Vamos a leerlo, del 1 al 6 del capítulo 13. Por tercera vez voy a visitaros. Toda cuestión se decidirá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Lo que dije entonces en mi segunda visita, y lo vuelvo a decir ahora, lejos de vosotros, a los que pecaron antes, como a todos los demás. Cuando vuelva no andaré con miramientos, puesto que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Cristo no ha sido débil con vosotros, ha demostrado su poder entre vosotros. Fue crucificado en razón de su flaqueza, pero ahora vive por el poder de Dios. Yo también participo de su debilidad y participaré frente a vosotros de su poderosa vida divina. Examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis firmes en la fe. Poneos vosotros mismos a prueba. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? A ver si es que no superáis la prueba. Espero que reconozcáis que yo sí la he superado. Tiene calado. O sea, lo que dice Pablo tiene miga. Los que sois padres o madres y tenéis experiencia de educar a un hijo y una hija y decirle, párate a pensar esto. Tú sabes que examínalo delante de tu conciencia, a ver si eso va conforme a, o pues más o menos. En estos términos se está dirigiendo Pablo a los corintios. Que mi intención no es ir y castigar y reprender, no. Juzgaos vosotros mismos. Y él advierte que lo hará, además, asépticamente, con las formalidades legales, con testigos antes de sentenciar, lo que entendían ellos muy bien porque está dentro de la ley y en el Deuteronomio. Y además recordar que Jesucristo también ordenó que se hiciese así. Al corregir a un hermano a solas, que no escucha, y que encontramos en Mateo, cuando dice, si a tu hermano no escucha, coge a 2 hermanos, expónselo, o sea, para que quede claro que lo que le presentas no es una reprimenda tuya porque te da la gana, sino con 2 testigos, ¿no? Vamos a seguir leyendo, del 7 al 10. Pedimos a Dios que no hagáis ningún mal, no para aparecer nosotros como probos, sino para que practiquéis el bien, aunque aparezcamos como dignos de reprobación, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de ella, y nos alegramos, siendo los otros débiles y vosotros fuertes. Lo que pedimos en nuestra oración
es vuestra perfección. Por eso escribo esto ausente, para que presente no tenga que obrar severamente conforme a la potestad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Qué bonito es esto, ¿no? Los poderes recibidos en cualquier ministro es para edificar y no para destruir. Una pena que se usen a veces desde el punto de vista humano y con la mejor de las intenciones, vamos a dejarlo ahí, se hace a veces mucho daño, ¿no? Aquí vemos una vez más la delicada forma del pensamiento paulino. Pues ruega a Dios que sus fieles sean buenos y que al examinarse quede revelada esa bondad. Y todo con el único deseo que le mueve: la bondad de los fieles, aunque a él quede mal, aunque yo quede mal, lo que importa es que vosotros seáis buenos y aparezcáis como buenos. El versículo 9 tiene algo más de lo que aparenta, pues dice que en su debilidad, se goza en su debilidad, porque así brilla con más gloria la fuerza de Cristo. Y finalmente les dice que prefiere no usar de la severidad porque el Señor le ha encomendado eso, edificar y no destruir. Y por último, como en toda carta de Pablo, ya vamos conociéndole, viene la despedida propia, suya, característica, donde mete mano, Y vamos a leer los últimos versículos de esta excepcional carta, del 11 al 13. Por lo demás, hermanos, alegraos, perfeccionaos, exhortaos, tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de la caridad y de la paz será con vosotros. Saludaos mutuamente en el ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿A qué os suena? ¿Esto último que acabas de leer no os suena? Pues tiene que sonar, ¿no? Y como veis, es una maravillosa exposición de lo que ha de ser un cristiano, y desea para ellos, desea para los corintios, ¿no? Estad alegres, ser perfectos, tener un mismo sentir, vivir en paz. Como consecuencia, pues el Dios que es amor estará con vosotros, estará entre vosotros. Y vemos que llama santos, una vez más, a los cristianos, porque lo somos, todos los redimidos, todos los bautizados. Por supuesto, no por sus méritos, sino santos por gracia de Cristo. Y acaba con esa forma trinitaria que os ha sonado perfectamente y que se emplea en la liturgia, que se emplea en la Eucaristía, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y nosotros decimos, y con tu espíritu, ¿no? Es un saludo tomado literal, como veis, del final de esta segunda carta de Pablo a los fieles de Corinto. Es una alusión clarísima y muy bien elaborada a las tres divinas personas, y Cristo se distingue del Padre y a su vez del Espíritu Santo, y los tres van en la misma línea de origen y principio, la salvación de todo cristiano. Por tanto, sí se entiende muy bien al pasar por fórmulas como esta y empleadas por Pablo, que Jesús ordenara a sus apóstoles bautizar como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, siguiendo el programa cronológico de las cartas de San Pablo, nos toca la de los Gálatas. Pero con esa ya vamos a empezar el próximo día. Ahora le dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, os parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esta belleza tuya, que no regale a los años, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu aldea nos sentimos seguros de vencerlo.
conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama